Hola familia, soy Henry Carvajal y hoy vamos a compartir con ustedes algo muy interesante que seguramente ustedes podrán decirlo, pero yo lo he denominado cómo desentrañar este misterio de esa aparente simple frase cuando escuchamos decirla, eso no me gusta hacerlo, o tal vez escucha, eso no es lo mío, o tal vez tú mismo lo has dicho. Hoy vamos a hablar precisamente de esas 6 razones que están ocultas detrás de esa frase y que lo más probable que una vez que tú te detengas a observarla y poder escucharla atentamente sin recriminar o sin incomodarte a esa persona que se la escucha decir, podrán ser de muchísima ayuda, tanto para ti como para la persona que la está expresando. ¿Por qué te digo esto? Porque en lugar de estar allí presentando como un pretexto, una excusa, lo que estás abriendo como si fuese su propia ventana a nivel de su mente, revelando a grito que hay otras cosas ocultas que tú debes conocer, que yo debo de conocer. Así que comencemos hablando de esas 6 razones ocultas que están detrás de esa frase, eso no me gusta hacer. ¿Estás listo para el viaje? Vamos a comenzar con lo primero. Imagina esto. Le pides a un compañero de trabajo que colabore contigo en un tipo de proyecto, o tal vez a tu hijo que ordene la casa, o incluso que te digan a ti en la iglesia y que de repente esa solicitud que están haciendo, la respuesta sea, eso no me gusta hacer. La pregunta que nos haríamos, ¿es algo caprichoso esa respuesta? Bueno, la verdad es para nada caprichosa. Por el contrario, hay estudios que revelan que existen 6 razones que se ocultan detrás de esa sencilla aparente frase. ¿Y cuáles son esas? Pero te lo voy a decir para que sea de mucha utilidad, en primer lugar para ti y en segundo lugar si eres emprendedor o estás casado o ya tienes familia o participas en la iglesia, dentro de cualquier proyecto las puedas conocer. Vamos a comenzar con la primera razón. ¿Qué es lo que oculta de verdad esa persona, según los psicólogos que han estudiado esta parte? Lo primero es una protección de los límites, así como lo oyes, protección de sus propios límites. ¿A qué se refiere esto? Se refiere precisamente a esos límites invisibles cuando alguien está expresando tal cosa, no me gusta. Puede estar trazando una barrera contra lo que siente de verdad como algo invasivo. Ejemplo, evitar que abusen de su tiempo, de su energía o tal vez de su recurso. Pregúntate, ¿tu familiar, algún tipo de socio o tú mismo en algún momento han utilizado esa frase como escudo? La segunda razón, y es muy interesante, es lo que nosotros denominamos la zona de confort. Aparentemente esto es algo muy simple, pero de verdad, lo que está mostrando es que existe así un miedo a lo incómodo. Está sintiendo miedo a salir de esa zona de confort que en ese momento la persona está sintiendo. En otras palabras, está rechazando algo porque él considera que ese algo es aburrido o tal vez frustrante, así suele ser. Suele esconder de verdad, y te lo puedo decir de una manera muy sencilla, está huyendo, está como avanzando varios pasitos adelante antes que tú, cuando te responde de esa manera o tú mismo pudieras estarlo haciendo. Ahora, ¿a qué se debe todo eso? Todo eso se debe a experiencias pasadas, a experiencias dolorosas, que en algún momento la persona fue criticada por algo que hizo o dejó de hacer y que le cuestionaron por su error y que ahora, cuando te responde de esa manera,
o tú lo escuchas, sencillamente esa persona está evitando justamente que se asocie esa tarea con lo que le había pasado. En otras palabras, es tu propio cerebro protegiéndote, pero que a veces, oye esto, es demasiado evidente y es muy fuerte esa protección que lo que hace es que te impide. Porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El cerebro está diseñado y está creado para protegerte, no para hacerte avanzar, ni crecer, ni desarrollar. En primer lugar es para protegerte y esa reacción es justamente una de ellas. La tercera cosa o la tercera razón es que hay una rebeldía pasiva. ¿Sí? Así como lo estás escuchando, una rebeldía pasiva. Y tú te estarás preguntando, ¿y a qué se refiere eso? Bueno, de una manera muy sencilla, lo que te está diciendo, aquí quien manda soy yo. Así que no me estés dando órdenes ni me estés pidiendo ningún tipo de cosa, porque yo en el fondo soy el que decido. Y eso es lo que de verdad, esa frase oculta. Y entonces, ¿qué ocurre? Y muchas veces esa frase puede ir acompañada incluso de ese grito que no es verbal ni es sonoro, pero que es muy silencioso. Esa parte que él no se atreve a decir, pero que de verdad lo está experimentando. Esto es algo de verdad muy interesante porque por otra parte está revelando que él mismo está en una fase de rebeldía. ¿Por qué? Porque cuando tú notas que eso mismo que tú le has pedido, él en otras ocasiones lo ha podido hacer de manera espontánea, entonces te das cuenta que hay una contradicción. Y lo que de verdad está enunciando es que él está en fase de rebeldía. Él no acepta de que él siente de que alguien le esté dando una instrucción. Ahora bien, ¿cuál sería el motivo? Pueden haber muchos, pero principalmente en esa fase de cuando estás en casa que el padre o la madre te imponían cosas, o en el trabajo habían jefes que te mandaban a hacer cosas de manera injusta, incluso sin consultártela, donde te sentías invadido. Eso es lo que justamente sembró en el subconsciente de esa persona el poder generar esa rebeldía, y lo expresa con esa frase: no, eso no me gusta hacerlo. No lo olvides, que lo que está manifestando es una rebeldía a grito oculta. Ahora bien, hay una razón que es justamente esa razón número 4. ¿Y de qué se trata y de qué estamos hablando? En donde existen un conflicto entre valores, entre lo que la persona puede creer, entre lo que la persona pudo haber desarrollado culturalmente o dentro de las expectativas que están dentro de su área o dentro de su contexto con el cual él se ha desarrollado. Y esto tiene que ver precisamente con algo que los psicólogos lo denominan una crisis de identidad. Así como lo escuchas, una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque la tarea que se le solicita para él está chocando contra aquellos valores y principios. Y te voy a poner un ejemplo. Es el caso de una persona que sea vegetariana y un amigo o el esposo o la esposa le piden a ambos que pueda hacer una comida de una parrillada asada para un amigo que esté enfermo. Entonces en su mente hay un choque porque él piensa de que si lo hace entraría en contradicción precisamente con sus valores y que pudiera ser criticado. Cuando la verdad no se le está pidiendo a la persona que él haga la carne para comerla. Por eso decimos que ahí hay una parte muy oculta y muy sutil que también necesitas conocer. Eso es lo que se conoce como la disonancia cognitiva. ¿A qué se refiere eso? Y en este término cuando los psicólogos la utilizan, es una frase en la cual de verdad la persona desde el punto de vista de la razón, él entiende que hay algo que puede ser dañino, pero que de verdad, por otro lado, él lo puede justificar. Caso, por ejemplo, de las personas que son fumadoras. Saben que el fumar hace daño, pero por otro lado, ¿qué es lo que hacen? Lo justifican diciendo que no todo el mundo se enferma a la hora de fumar.
y que no todo el mundo muestra así condiciones de algún tipo de deterioro. Eso es lo que se llama disonancia cognitiva. Y eso hace que la persona, en lugar de dar ese tipo de explicación, prefiere decir, eso no me gusta hacer. Y muchas veces tú no estás entendiendo de qué se trata todo eso. La pregunta es, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué es lo que está generando esto? Muy simple. Hay un rechazo de manera automática para evitar juicio. Eso es lo que hace, en conclusión, este tipo de personas que te dice, eso no es lo mío. Pero ya te lo he explicado que hay anteriormente esa razón de esa disonancia cognitiva. Hay una quinta razón muy importante y es justamente la razón en donde no hay un propósito definido, donde se carece de propósito por parte de la persona. Y esto es muy interesante porque eso pudiera pasarte a ti, a un socio o tal vez a un prospecto que lo estás invitando a que se una a tu proyecto y te dice, eso no es lo mío. Bueno, debes de comprender de que en ese momento la persona probablemente lo que tenga es una ausencia de propósito. Y justamente en esos casos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, en ese tipo de personas, créemelo, que hay que tener un poco más de paciencia, porque en el fondo esa persona pudiera estar diciendo o expresando eso porque en el fondo ella o él no están viendo que haya algún tipo de beneficio, que de verdad esa tarea que le están asignando, él no ve ningún tipo de reconocimiento, no ve tipo de beneficio económico. En otras palabras, él concluye en su mente que eso sería una falta así o una pérdida de tiempo al estar haciendo eso. Y es válido que tú puedas conocer eso, que yo pueda conocerlo, para que no entremos en conflicto con la persona. En otras palabras, la persona está pensando que lo que tú le estás pidiendo es una tarea vacía. Ahora, la manera y la habilidad como profesional para tú poder conectar esa acción con sus metas es la parte más importante. ¿Por qué? Porque una vez que tú comprendes que lo que está ausente es una falta de propósito, que no hay meta, entonces el diálogo tiene que serse amigable. El diálogo no te puedes tú sentirte agredido ni rechazado por lo que la persona te está diciendo. Por el contrario, a gritos te está diciendo y te está manifestando que lo que necesita es ayuda. ¿Ayuda para qué? Para que él pueda conocer su propósito, para que él pueda definir cuáles son sus metas. Y ahí es donde se abre una ventana gigantesca de oportunidades para ayudar a esa pareja, a ese hijo, a ese socio, a ese compañero de trabajo o incluso en medio de la iglesia, sí, así como me estás escuchando. Ahora bien, ¿qué es lo que termina pasando? Que aquí es donde justamente nosotros tenemos que descubrir que la persona no conoce, no tiene un porqué, no hay una motivación. Y esa razón te tiene que llevar para que tú puedas ayudarle a que esa persona pueda descubrir cuál es ese motivo, cuál es esa razón, cuál es ese porqué, para que él pueda sentir una motivación. Recuerda que la palabra motivación no es animación, es algo que tú despiertas en él, es esa famosa frase que se conoce como leitmotiv, es decir, es poder descubrir cuál es ese motivo interior para que la persona pueda hacer lo que tú le estás haciendo, pero que él no lo sienta como algo que es pérdida de tiempo o algún otro tipo de cosas que pueda pasar por su mente. Hay una sexta razón y es muy interesante y te lo voy a decir de una manera muy contundente. Es que la persona con esa frase lo que te está diciendo, tengo miedo al fracaso. Y aunque parezca paradójico, también te puede estar diciendo, tengo miedo al éxito. Ahora, esto es muy sorprendente y no nos debe de causar ningún tipo de situación porque eso pasa con muchísima frecuencia. Tú que me estás escuchando,
que lo has visto en otros. Si eres emprendedor, seguramente lo has notado en distintas ocasiones, porque eso es lo que nosotros denominamos ese enemigo invisible. ¿Cuál es ese enemigo invisible? Esa parte en la cual la persona de verdad está allí como ese miedo. ¿Por qué? Porque hay esa gran definición que todos conocemos, ¿verdad? Que se denomina ese síndrome del impostor, donde si lo hago bien y él sabe que tiene el talento, pero él duda en el fondo de que de repente no está tan listo ni preparado para hacerlo. Y tienes que tenerle paciencia. Y tú mismo te tienes que descubrir qué es lo que está pasando, porque eso tiene que ver contigo y conmigo a la hora de hacerlo. Y con la frase, eso no es lo mío, eso no me gusta, sencillamente lo que está es evitando cosas por miedo a triunfar e incluso a fracasar. Y eso, si ella siente miedo al éxito, ¿por qué lo sentiría? Porque entiende o comprende que el éxito trae consigo mayores compromisos y mayores responsabilidades. Y justamente ahí es donde está esa línea muy delgada en donde la persona necesita romperla. Y por eso en este momento, cuando comparto contigo estas 6 cosas o estas 6 razones que ocultan esa frase muy simple aparentemente, de verdad, tiene que romperse sencillamente con algo que nosotros denominamos la acción. Ahora, la pregunta que es clave, que tenemos que hacernos todos, porque en algún momento lo hemos experimentado o lo hemos nosotros podido expresar, es cómo responder cuando justamente escuchas una frase como esta y que no te lo tomes a título personal como que alguien te está rechazando. Y a lo mejor por no saber manejar las emociones, ¿qué es lo que terminas haciendo? Terminas cerrando un diálogo cuando no estás dándole el verdadero lugar que eso corresponde. Y esta es, vamos a llamar así, el fin de este mensaje, de este contenido que te estoy así compartiendo. ¿Por qué? Porque en algún momento yo lo viví y ya nosotros lo hemos conocido de otros, que cuando reciben un no en su propio rostro, con expresiones como esta, se sienten agredidos. Ahora, una vez que eso ha pasado, ¿qué es lo que realmente nosotros debemos de darnos cuenta que hay? Sencillamente buscar descubrir qué cosas ocultas, qué cosas tristes, dolorosas existen en esa persona y que tienes que ser empático, así como lo oyes, empático con esa persona para poderle ayudar a avanzar dentro de ese proceso que él está probablemente estancado. Quiero finalizar con esta frase. Recuerda que detrás de cada no siempre hay un sí esperando su momento. De verdad y de todo corazón deseo que si este video ha sido de tu ayuda, de tu agrado, regálame un like. No te va a costar nada. Compártelo con otras personas, parte de tu equipo, socios, familiares. Y no te olvides, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y nos estarás ayudando enormemente. Dale ese like y le das a la campanita para que puedas ser notificado cuando subamos contenido de este nivel o de otros para tu beneficio. Recuerda, hay 6 razones en donde justamente se esconden muy ocultas detrás de esa respuesta, eso no es lo mío. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga y te ayude a seguir avanzando. Cuídate mucho.